Genial, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver lo que es onco, vamos a ver, digamos, lo más importante y lo más básico, porque no les van a preguntar todo de onco, no les van a, generalmente si les preguntan, lo más que pueden llegar a preguntar es leucemia, y uno que otro diagnósticos diferenciales con otros tumores, pero más allá de eso no. ¿Bien? Para saber de lo que es oncología, la frecuencia de las patologías oncológicas en pediatría, la número uno siempre va a ser lo que es la leucemia. Seguida de la leucemia, siempre son los tumores del sistema nervioso. Seguida, en tercer lugar, los linfomas. En cuarto lugar, los tumores de partes blandas. Y acá, por ejemplo, no pensé que lo mencionaba ahí, pero es el rhabdomyosarcoma. Rhabdomyosarcoma, justo hoy vi uno. Neuroblastoma, que también es un tumor del sistema nervioso, pero extra, digamos, periférico. Bien. Tumores óseos, tumores renales, el retinoblastoma, que es el tumor de lo que es la retina del ojo, bien, los tumores células germinales, bueno, pero lo más frecuente, como les dije, es la leucemia, los tumores del sistema nervioso, los linfomas y los tumores de partes blandas. Bien, ¿cuál es el rol del pediatra? ¿De qué se encarga el pediatra? Bien, el pediatra lo que tiene que hacer es sospechar, bien. Nosotros no diagnosticamos, nosotros no tratamos, eso lo hace claramente el especialista, el oncólogo pediátrico, pero el rol del pediatra es sospechar, ser la primera, digamos, el primer método diagnóstico para iniciar un tratamiento de un cáncer y en qué se basa eso, en saber sospechar. Bien, y por ejemplo, ¿qué síntomas nos pueden hacer sospechar? Ante palidez y decaimiento, sospecharíamos, por ejemplo, las leucemias. Bien, lo mismo que un síndrome febril prolongado, siempre se sospecha también lo que son, siempre, esto es para patología oncológica en general, el síndrome febril prolongado. Bien, el dolor localizado, persistente, por ejemplo, también se puede sospechar ante un tumor óseo, porque los dolores óseos benignos, esto para que hagan diferencia, dolor óseo benigno, son, por ejemplo, lo que es el dolor de crecimiento, es un dolor errático. ¿Qué quiere decir dolor errático? Que no está definido, no está bien localizado. En cambio, cuando el niño te señala con el dedo y te apunta y te dice, ahí me duele, es porque, porque ahí es un proceso maligno, que puede ser un tumor óseo, o puede ser un proceso infeccioso como una osteomelitis. Bien, entonces ahí ustedes marcan la diferencia. Cuando viene un niño, te dice me duele en esa parte y te lo señala bien, entonces eso es algo maligno. Bien, las adenomegalias, bien, que no me respondan al tratamiento antibiótico, porque claramente podemos tener adenomegalias como en qué procesos que suele producirme el ganglio reactivo. Un ejemplo, una faringoamidalitis, y no solo que es un ganglio reactivo, sino que duele. Bien, también recuerden las faringomielitis tanto virales como bacterianas, y no me responde al tratamiento. Bien, o por ejemplo, los adenopatías que se ponen, se reactivan cuando hay una infección de piel. ¿A qué se refiere que no me responde al tratamiento? Si yo tengo un ganglio reactivo, no tengo, por ejemplo, saliendo de lo que es un proceso de faringoamidalitis, por ejemplo, una infección de piel, que yo lo trato con cefalexina, por 7 a 10 días no me responde, me está diciendo otra cosa, me está diciendo que su adenomegalia no es a causa de algún proceso cutáneo, por ejemplo. Bien, la pérdida de peso, y acá esto es un síntoma muy amplio porque te puede llevar a un millón de etiologías. Una tumoración palpable, y por ejemplo, nosotros acá vamos a tener que diferenciar, por ejemplo, lo que es a ver si más larga la flechita, entre un tumor de Winds, que es un tumor renal, con un neuroblastoma. Bien, ambos se presentan como una masa abdominal, pero ¿cuál es la diferencia? La línea media de lo que es el abdomen, la línea media sería la parte, digamos, pasa justo por el medio del abdomen. El tumor de Winds
no sobrepasa la línea media porque afecta el riñón, en cambio el neuroblastoma sí sobrepasa la línea media. Eso es para que marquen como diagnóstico diferencial. Bien, lo que es, también cuando hablamos de tumoración palpable, el tumor de Winch se puede palpar claramente en la parte del dorso, en la zona lumbar. Bien, lo que son las cefaleas, los vómitos matutinos, nos hacen sospechar tumores del sistema nervioso, obviamente descartando cualquier otro proceso neurológico como una meningitis, como una hipertensión endocraniana, ¿bien? O pueden estar asociados a esos síndromes. La masa abdominal, que es justo también que les mencioné recién, cuando hay que hacer un diagnóstico diferencial entre un tumor de Wills y un neuroblastoma. La leucocoria, la exoftalmia, proptosis o estrabismo fijo, recuerden que es fisiológico el estrabismo hasta los 6 meses. Más de 6 meses ya no es fisiológico, ya es patológico. Si está asociada a cualquiera de estos otros tres síntomas, de estos tres signos, perdón, se va a sospechar en un retinoblastoma. Bien. ¿Y qué sería, por ejemplo, la leucocoria? Es la ausencia del reflejo pupilar rojo, que se observa como una pupila blanca. Y eso la madre te consulta que cuando le saca la foto al niño, se ve ese brillo blanco en el ojo, en vez de verse el reflejo rojo, como debería. Bien. La hipertensión, y esto puede ser asociado, por ejemplo, a un tumor secretante de catecolamina. ¿Qué tumores secretantes de catecolaminas? El neuroblastoma. Alteraciones cutáneas, y esto ya está hablando digamos, de como una tumoración que se puede sospechar en un rhabdomyosarcoma, una tumoración, por ejemplo, en lo que es los músculos de la nuca, o alteraciones cutáneas como manchas o lunares con pelo, que nos hacen sospechar que hay una malignización, por ejemplo, de un nevo cutáneo. Alteraciones hematológicas, ya cuando vemos, por ejemplo, una neutropenia o anemia, que son signos de insuficiencia medular. Bien, esto es lo que debe identificar el pediatra. El pediatra no confirma un diagnóstico no confirma un diagnóstico de un proceso oncológico, no hace seguimiento. Él debe hacer la sospecha y derivar a un especialista que va a ser el que mejor lo va a tratar. Bien, vamos con la más frecuente, la patología más frecuente oncológica en los niños, la leucemia aguda. Bien, son enfermedades clonales, que quiere decir que de una célula, digamos, de una célula no me sale, neoplásica, se forman millones de clones neoplásicos, o sea, son células ya malignas cancerígenas. Eso quiere decir clonal, que genera clones de células neoplásicas. Originada de lo que son los precursores hematopoyéticos, son las células madre que dan origen a todas las células sanguíneas, que dan origen a los linfocitos, todo lo que es leucocitos, lo que da origen también a lo que es las células rojas, bien, las plaquetas. Estos que son justamente estos de acá, ya les voy a mostrar bien. Bien, que pueden ser de estirpe mieloide o linfoide. Son caracterizadas por la infiltración de la médula ósea, es decir, que hay un exceso de estas células cancerígenas en médula ósea. ¿Y qué me produce este exceso de células cancerígenas? Le quita espacio para que la médula ósea funcione correctamente. ¿Cuál es la función de la médula ósea? Es generarme todos estos precursores hematopoyéticos. Entonces, de ahí viene la clínica de una insuficiencia medular. Si yo tengo esta infiltración de células neoplásicas, no me deja espacio que yo genere células células normales. Bien. Estas células clonales mal formadas, neoplásicas, me invade también lo que es sangre periférica y algunos otros órganos. Porque infiltran también otros órganos, por ejemplo, pueden infiltrar en hueso. ¿Y qué va a presentar el paciente? Si yo tengo algo infiltrado en hueso, te va a presentar un dolor localizado. ¿Bien? Se debe a una proliferación incontrolada de estas células de clones celular inmaduro, es decir, que son blastos. ¿Bien? La etiología es multifactorial e incluye tanto factores predisponentes, un ejemplo es la síndrome de Down, la anemia de Fanconi, las neutropenias congénitas, neurofibromatosis, ¿se acuerdan de ese que es la enfermedad que tiene las manchas café con leche? Más de 5 manchas ya, motivo para sospechar. Factores ambientales, siempre se tienen en cuenta las radiaciones ionizantes o los quimioterapias, agentes viales, ¿bien? Hay dos tipos de leucemia, tenemos la LLA y la LMA. La LLA, que sería la leucemia aguda linfoblástica, es más frecuente y es la principal causa en la infancia.
El 20% queda la leucemia mieloide. Bien, cuando hablamos de leucemia aguda, siempre un cuadro frecuente en el niño. Lo que es la leucemia crónica es un cuadro frecuente en el anciano o en el adulto. Los procesos agudos son frecuentes en niños. Bien, entonces yo le dije que es una proliferación de células inmaduras, es decir, blastos. ¿Cuál es la característica de los blastos? Son células grandes que no tienen función. Bien, entonces yo no tengo células, por ejemplo, si yo no tengo células buenas, no voy a tener células, células glóbulos rojos, y si no tengo glóbulos rojos, no voy a tener anemia. Si yo no tengo mis células, mis leucocitos normales, ¿qué voy a tener? Voy a ser predispuesta a infecciones porque no voy a tener mis principales células de defensa. Entonces estos son los precursores amiloides, ¿bien? A partir de una célula madre se originan los precursores. Tenemos mieloblastos, que estas son células inmaduras del precursor amiloide, y los linfoblastos, células inmaduras de los precursores de los linfocitos, ¿bien? Entonces, digamos, la proliferación clonal de blastos va a ser justamente de estas dos estirpes, mieloide y linfoide. Entonces se crean células inmaduras y se crean en exceso. Por eso es leucemia. Leucemia hace referencia a que hay un exceso de células blancas, pero células blancas que no funcionan, que no tienen ¿cómo se dice? No tienen esa función de protección con el cuerpo. ¿Bien? Entonces de ahí viene toda la clínica. Clínicamente dije, va a tener insuficiencia medular e infiltración neoplásica. Cuando estas células estén en exceso, van a migrar todo lo que es la circulación sanguínea y se van a infiltrar en otros órganos, dándome clínica también en ese otro órgano. Y esto es lo que cuando hablamos también de síntomas generales, es algo que vamos a aplicar para todos los procesos neoplásicos. En general, la astenia y la pérdida de peso. Son síntomas que van a estar en la mayoría, por lo menos, de lo que es las patologías neoplásicas. Y la clínica no es que empieza de un día para otro, no, tiene comienzo gradual, insidioso, es totalmente inespecífico, por eso hay que tener siempre marcadores de sospecha para hacer un diagnóstico precoz y poder tratar a este niño. Bien, manifestaciones hematológicas que va a tener anemia claramente. ¿Por qué? Porque no va a tener glóbulos rojos. Al estar infiltrada la misma médula ósea con células inmaduras, la deja insuficiente a esa médula, por lo tanto no me genera glóbulos rojos. Leucocitosis, leucopenia, porque leucocitosis refiriéndose a que hay muchas células, pero son inmaduras, no tienen función. Bien, neutropenia, porque no me va a generar neutrófilos adecuados, por lo tanto es neutrófilos los que son, digamos, los neutrófilos funcionantes van a ser muy pequeña la cantidad. Trombocitopenia, entonces va a tener alteración de las tres series. Cuando hablo de las tres series me refiero a serie blanca, serie roja, que sería glóbulo rojo, glóbulo blanco, y serie plaquetaria. Bien, ¿qué pasa cuando estas células inmaduras van a ir a infiltrarme a otros órganos? Va a generar, por ejemplo, en lo que es el tejido óseo inarticular, lo que es dolor óseo, dolor articular, manifestaciones dermatológicas. ¿Y esta por qué puede ser? La petequia, los hematomas. ¿A qué se puede deber eso? ¿Qué creen ustedes? Por la destrucción. Puede ser por la neoformación de vasos. No. ¿Qué no tengo yo? Por la plaquetopenia. No tengo mi principal, digamos, siempre que tenga trombocitopenia, plaquetopenia, voy a tener alteraciones hemorrágicas. Justamente son las petequias y los hematomas los que se van a presentar. Bien, a eso se va a notar a nivel de la piel. Bien, manifestaciones del sistema nervioso en el caso que me invada, me infiltre lo que es sistema nervioso. Vamos a tener la presión intracraneal elevada, que eso se va a manifestar como una síndrome de hipertensión endocraniana. También puede tener convulsiones y rigidez de nuca, entonces nosotros vamos a creer que estamos en tu cuadro, por ejemplo, de un meningismo, y no. Bien. Manifestaciones del sistema linfático, va a cursar también con linfadenopatías por infiltración, manifestaciones gastrointestinales, un abdomen agudo, secundario perforación. Esto es poco frecuente, pero todo esto, los demás síntomas, son síntomas de infiltración neoplásica. Bien, órgano que invade, órgano que jode, por así decir. Bien.
Una presentación muy poco frecuente, pero grave, que requiere, que es una urgencia, es el síndrome de lisis tumoral, que se produce cuando, de forma, digamos, repentina o súbita, se libera toda la circulación, lo que son productos de desecho intracelular de las células neoplásicas, es decir, todo lo que la célula desecha no se elimina, satura la capacidad renal de eliminación y se acumula en el cuerpo. Esto requiere un diagnóstico inmediato y tratamiento urgente de esta patología. Bien, tenemos los criterios de Cairo-Bishop para definir el síndrome de lisis tumoral en base a lo que es laboratorio y a definición clínica. ¿Qué tiene en cuenta el laboratorio? El ácido úrico, potasio, fósforo y calcio. No es necesario que lo sepan a los valores, pero quiero que entiendan que hay alteraciones tanto de laboratorio como clínicas, y también tenemos la creatinemia, las arritmias o muerte súbita, y ahí no nos explicamos por qué se murió el paciente, o convulsiones. El laboratorio va a tener una anemia, va a ser normocítica, normocrómica y regenerativa. ¿Alguien se anima a decirme por qué va a ser de esta característica? ¿Qué es lo que le da el color al glóbulo rojo? El hierro le da el color. Lo vimos en el hierro. Bueno, la hemoglobina, claro, el hierro a la hemoglobina y la hemoglobina al glóbulo rojo. Bien, yo no tengo alteración en hierro, no tengo alteraciones en el glóbulo rojo, por lo tanto, no va a tener alteraciones en el color. Entonces, normocrómica por ese sentido. Lo mismo que es normocítica, porque no se trata de que yo tenga células de diferentes tamaños ni de menor tamaño por menor cantidad de hemoglobina. ¿Bien? Por eso es normocítica. ¿Y a qué se debe que sea regenerativa? Que la médula ósea, no me compensa la falta de glóbulos rojos. ¿Bien? Eso quiere decir, entonces decimos nosotros, anemia normocítica porque no hay alteración, normocítica y normocrómica, porque no hay alteraciones en lo que es la hemoglobina y el hierro. Y es regenerativa porque nosotros tenemos anemia de tipo regenerativa, que eso, por ejemplo, se produce ante una anemia hemolítica, ¿bien? La médula ósea está funcionante, funciona normal y me compensa rápidamente generándome glóbulos rojos ante una pérdida de glóbulos rojos. En este caso, la médula, justamente la patología neoplásica está a nivel de la médula, por lo tanto, la médula no me funciona, por eso me genera una insuficiencia medular, no me compensa la falta de glóbulos rojos, por eso esta anemia es de tipo regenerativa. ¿Se entiende? Sí, Flor, sí se entiende. Sí, Flor, se entiende. Bien. Sí, Flor. Leucocitos disminuidos, o sea, se refiere a los leucocitos. Estamos hablando de que es una leucemia, que hay un exceso en realidad de glóbulos blancos, pero de glóbulos blancos inmaduros. Eso quiero que diferencien, porque ustedes van a tener leucocitosis y leucopenia, porque leucopenia se hace referencia a que hay glóbulos rojos normales, glóbulos blancos normales disminuidos, con glóbulos blancos aumentados, pero inmaduros, o sea, células no funcionantes, que son los blastos. Eso quiero que lo diferencie. Plaquetopenia va a tener bajo justamente si todo lo que sea serie blanca, serie roja y serie plaquetaria está afectada. En el frotis de sangre periférica, hago un extendido que lo hago en 2 patadas, por así decir. Puedo ver lo que son la presencia de células inmaduras, los blastos, que son células que algunas pueden ser que carecen de núcleo, puede ser que no captan la coloración, que el tamaño es, digamos, mucho mayor al de una célula normal. Esos son los blastos, ¿bien? Puedo tener alteración de la función hepático-renal, elevación de la LDH, que me habla de daño en órgano, y eso puede ser por infiltración, por ejemplo, de hígado, infiltración de riñón, de testículo. Los parámetros bioquímicos de lisis tumoral que les dije, la hipercalcemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, ¿bien? Los estudios por imágenes, puedo pedir lo que es radiografía, ecografía, pero eso más que nada no es para mi diagnóstico, sino para evaluar el compromiso que ha hecho el compromiso que puede haber en otro órgano,
Bien, no hablando de metástasis, no me refiero a metástasis, sino me refiero a la infiltración neoplásica. El examen de médula ósea es lo que mediante la punción y aspiración con aguja fina, yo observo lo que es la infiltración blástica, es decir, el exceso de células inmaduras a nivel de la médula ósea con la celularidad hematopoyética residual que no presenta signo displásico, es decir, la proporción de células normales es mucho menor a la de las células displásicas o las células inmaduras. Bien, esta es la punción, aspiración de médula ósea, que parece también una... no parece. Estaba por decir la punción lumbar, pero no, es otra cosa. Bien, vamos a los linfomas. Cuando hablamos de linfoma nos referimos a patologías que afectan a cualquier órgano linfoide, que incluye órganos linfoides, lo que es ganglio, lo que es timo, vaso, hígado, bien, todo eso se refiere al linfoma. Ah, gracias, Flor. A ver, espero que se cargue. Ahí está. Cuando hablamos de linfoma les decía que se refiere a todo lo que es cualquier órgano linfoide, que podría ser ganglio, timo, obviamente niños que tienen timo, después ya no, vaso e hígado. Bien. Tiene localización, como dice, en cualquier sitio donde haya tejido linfoide. Cuando yo voy a sospechar la presencia de linfomas, teniendo en cuenta estos factores de riesgo familiar, antecedente de linfoma, o sea, de la familia, o en el caso de inmunodeficiencia, ¿bien? Puede ser congénita o adquirida, o inmunodeficiencia también posterior, como dice acá, un trasplante, eso sería adquirido. ¿Qué síntomas me hacen sospechar a mí? Tenemos síntomas generales, sin afectación ganglionar y afectación extraganglionar. ¿Por qué? Porque la localización puede ser tanto ganglionar como extraganglionar. Creo que yo ahí, si no me equivoco, ahí les puse una clasificación nodal o extranodal. Bien. Síntomas generales: fatiga, disminución del apetito, pérdida de peso. Lo que sí llama la atención es el prurito, la sudoración nocturna. Esto sí es, digamos, no es característico, pero es, digamos, algo que me permite sospechar del linfoma. Porque si un niño me viene por fatiga, disminución del apetito y pérdida de peso, pueden ser un millón de cosas, ¿bien? Pero para ser un poquitito más objetivo y empezar a encaminar en mi sospecha diagnóstica, me interesa lo que es el prurito, la sudoración nocturna, ¿bien? Asociado también lo que es siempre un síndrome febril prolongado. Niño que te consulta por fiebre, no le ves nada, le descartas cualquier proceso, digamos, infeccioso y sigue con fiebre y sigue con fiebre. Bien, entonces ahí hay que empezar a sospechar una patología oncológica. Afectación ganglionar, lo más clásico son las adenopatías. Las adenopatías son indoloras, bien, como las adenopatías que me hacen las infecciones virales, o un conglomerado ganglionar palpable. Se puede palpar una sola o varias adenopatías juntas, bien. Más frecuente en la región cervical, y ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, claramente puede ser en la región cervical. En la región cervical puede aparecer una faringoamigdalitis, bien, supraclavicular, y afectación extraganglionar cuando tiene localización extranodal, pulmonar, hepática, esplénica o médula ósea. Bien, ¿cuáles son las? Esto es pregunta de examen. La mayoría de las, quiero que quede claro que la mayoría de las cosas que estamos viendo es lo más objetivo de lo que les van a preguntar. Bien, eso quiero que lo sepan. ¿Cuáles son las características de las adenopatías? La adenopatía sin infección local. Bien, es decir, que yo tengo una adenopatía, no está asociada a ningún otro proceso infeccioso. Consistencia firme o dura de los ganglios, porque generalmente los ganglios no se palpan y los que son palpables no tienen esta consistencia dura. Bien, que esté adherido a planos profundos, es decir, que yo no lo puedo movilizar. Normalmente al ganglio sí lo puedo movilizar y eso me dice que es un ganglio benigno, pero si yo está adherido a los planos profundos no lo puedo movilizar. Mide más de 2 centímetros, aumenta progresivamente. No. Aumenta progresivamente,
Se acompaña de síntomas sistémicos como pérdida de peso, anorexia, fiebre, y que no responde al tratamiento. Acá van otros ítems. No me responde al tratamiento. Perdón, les decía, no me responde al tratamiento, eso es lo que yo les decía, que no me responde al tratamiento antibiótico con cefalexina en caso de que yo te quiera tratar una infección cutánea, ¿bien? Y esto es algo para diferenciar que cualquier ganglio epitroqueal, popliteo o supraclavicular siempre se considera normal porque son ganglios no palpables, ¿bien? Exámenes complementarios, laboratorio, ¿quién me puede? O sea, no me ayudan al diagnóstico, no me confirman, pero me permiten, digamos, en realidad no es que no me ayuden, no me confirman el diagnóstico. Si no los tengo, no quiere decir que yo descarte diagnóstico, pero me ayuda un poco, lo que es la BCG elevada, ¿bien? Y la eosinofilia, cuando, que suele deberse a la secreción de citocina, o sea, mediadores proinflamatorios, ¿bien? Que sí me confirma el diagnóstico y como toda patología tumoral siempre requiere un diagnóstico histopatológico. Esto es siempre en la confirmación diagnóstica, el diagnóstico histopatológico. Esto le pongo. Histo. Bien. Excisional sería sacar el ganglio con tejido sano alrededor. Vamos a los otros, que son los tumores del sistema nervioso. Son el segundo lugar en frecuencia de los tumores más frecuentes y representa el tumor sólido más frecuente en menores de 15 años. Las patologías pediátricas de lo que es oncología siempre son, el límite de edad sería hasta los 15 años, la mayoría, ¿bien? Predominio masculino, tenemos los 4 tipos más frecuentes, que es el meduloblastoma, el astrocitoma, el ependimoma y el craneofaringioma. Estos se van a clasificar según la célula de la que derivan, ¿bien? Yo les puse ahí un cuadrito de acuerdo al, que el nombre va a ser de acuerdo al origen de la célula, perdón, el nombre depende de la célula de donde se origina, ¿bien? Algo que quiero remarcar acá en el astrocitoma, quiero que quede claro que el meduloblastoma es el más frecuente, y quiero recalcar que en el astrocitoma, ¿bien? Afecta a la silla turca. ¿Qué hay en la silla turca? ¿Qué glándula hay? Hipófisis. Ajá, y está la glándula hipófisis, la glándula hipófisis, y esto ¿qué me hace? Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de un astrocitoma va a ser todas alteraciones endocrinas metabólicas, ¿bien? Cuando yo sospecho siempre, no sé si le puse la imagen, no sé si le puse, bien. ¿Qué factores voy a tener en cuenta en su etiología? Factores genéticos predisponentes, y al ser tumores del sistema nervioso va a ir asociado, por ejemplo, a un síndrome neurológico como la neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, bien, síndrome de poliposis familiar. Esto no es neurológico, pero son cánceres que afectan tanto a lo que es el tubo digestivo, lo que es colon más exacto, con alteraciones nerviosas, con infiltración nerviosa también. Bien, factores de riesgo adquiridos, principalmente las radiaciones ionizantes, el niño que ha estado expuesto a radiaciones, ¿no? Porque se da, chicos, se lo exponen mucho, por más que uno dice, no, hay que cuidar a los niños de los rayos, bueno, realmente sí se los exponen mucho. Bien. Igual, lo que es la radiación ionizante son siempre, van a entrar siempre como factor de riesgo para cualquier patología oncológica. ¿Por qué? Porque me producen modificaciones genéticas en el ADN. Entonces, al dañarme el ADN, me genera que se produzcan células cancerosas. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a dividir? Tenemos nosotros tumores supratentoriales, y acá la línea que marca, que divide lo que es cerebelo y
cerebelo y cerebro. Tenemos región infratentorial y supratentorial. Esto es en base que se clasifiquen de acuerdo a la localización. Bien. Cuando yo voy a sospechar un tumor del sistema nervioso ante factores de riesgo, ¿como cuáles? Como les dije, los factores genéticos, las enfermedades neurológicas como la neurofibromatosis o las radiaciones, que está como único factor de riesgo. Bien. Y los síntomas que me hacen sospechar lo que es tumor del sistema nervioso, a cualquier edad, la somnolencia excesiva, vómitos matutinos. Los vómitos matutinos yo lo voy a recontramarcar porque son, digamos, un poquito más específicos de lo que es tumor del sistema nervioso. Bien. Crisis convulsivas, niños pequeños, o sea, menor de 2, la fontanela bombada, y ojo ahí porque puede parecer un proceso de una meningitis. Incremento anormal del perímetro cefálico, ¿bien? Esto quiero también remarcar que es la regresión del desarrollo psicomotor, o también lo pueden decir como pérdida de las pautas madurativas aprendidas. Bien, y esto es por lo que consulta la madre. Era un niño que de repente te sabía 3 colores, te contaba hasta 5, te hablaba, te charlaba, sabía decir hola, sabía decir mamá, papá, y de un día para otro dejó de hablar, no sabe los colores. Entonces eso nosotros abrimos, digamos, nos abre a nosotros un signo de alarma para sospechar una patología oncológica y justamente de lo que es sistema nervioso, ¿bien? Esto, lo que es la pérdida de las pautas madurativas aprendidas, no solo es un signo de alarma para los tumores del sistema nervioso, sino también para los trastornos del espectro autista, eso para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Entonces, viene la mamá y le consulta, no, que mi hijo me decía antes mamá, papá, abuelo, tío, y de un día para otro dejó de decir, dejó de hablar y no habló más, ¿bien? O era un niño que sabía, supongamos, ya no usaba pañal y de un día para otro volvía a necesitar pañal porque no podía contener la orina, no sabía ir al baño solo, ¿bien? Entonces eso es la pérdida de las pautas madurativas aprendidas, ¿bien? Que lo van a tener en estos dos cuadros, como les dije, los tumores del sistema nervioso o los trastornos del espectro autista, ¿bien? Y para los niños mayores de 2 años, y acá también remarco lo que es la cefalea persistente. Generalmente las cefaleas persistentes no son frecuentes en niños, y en un caso que se nos presente un niño, entonces vamos a empezar a sospechar estas patologías. Alteraciones en la marcha, alteraciones motoras o sensitivas, ¿bien? Deterioro del rendimiento escolar inexplicable, y eso también es como la pérdida de las pautas aprendidas, ¿bien? Cambios en el comportamiento o de la conducta de forma inexplicable. ¿Cuál va a ser la conducta ante un niño con síntomas relacionados a hipertensión endocraniana, un déficit motor o signos relacionados de sospecha de tumor? Siempre se deriva al servicio a un servicio de urgencia, no tanto de urgencia, en realidad se lo deriva a un especialista, ¿bien? Si se presenta en un caso muy grave, como un niño con una comprensión medular, un tumor que genera una comprensión medular, ahí sí es un servicio de urgencia. Pero, ante todos los signos neurológicos, se lo deriva al especialista, ¿bien? Porque el primero que lo va a ver es el pediatra. Entonces él es el encargado de derivar al especialista. Inicialmente yo lo puedo enviar a este TIC, yo solicito la interconsulta con neurología y pongo diagnóstico, pongo tumor del sistema nervioso central, con signo de pregunta porque yo no lo confirmo, le pido una TAC o resonancia, o las dos, porque una tengo mejor definición que la otra, ¿bien? Y con todo esto si consigo la TAC rápidamente, lo envío al neurólogo. Bien. Vamos al otro, que es el neuroblastoma, ¿bien? El neuroblastoma, el tumor extracraneal, es tumor también del sistema nervioso, pero extracraneal, sólido, más frecuente, es el quinto en frecuencia, se puede presentar a todo lo que es a lo largo de la cadena simpática, ¿bien?
lo que hace que la localización del tumor primitivo sea variable, pero es más frecuente en el abdomen, y esto acá es donde uno diferencia con el tumor de Wills, el nefroblastoma. Representa casi el 70% en niños mayores y de localización en mediastino, o sea, torácico, en los niños lactantes. ¿Bien? ¿Cuál es la sintomatología que va a generar este tumor? Al ser un tumor sólido, la sintomatología es la comprensión hacia los órganos vecinos. Todo lo que rodee es lo que me va a generar la clínica. ¿Bien? Comprensión y filtración a órganos vecinos, o en un caso que sea un síndrome secretor de catecolamina, que es un síndrome paraneoplásico, que se manifiesta con hipertensión. Y es raro que un niño tenga hipertensión, salvo que estemos sospechando un nefrítico. ¿Bien? ¿Cuándo sospechamos? Ante estos factores de riesgo, asociados a otros síndromes como la neurofibromatosis, ¿bien? Ante síntomas generales, estos síntomas totalmente inespecíficos que tienen inicio gradual, insidioso, errático, síntomas asociados a la lesión primaria o metástasis, bien, la distensión abdominal, porque se presenta claramente, como ya le dije, una masa sólida a nivel del abdomen, déficit motor, dolor óseo, pancitopenia, por afectación también de lo que es la pancitopenia, sería una insuficiencia medular, bien, que donde a qué hace referencia a insuficiencia medular, serie blanca, serie roja y serie plaquetaria, bien. Otras manifestaciones, la hipertensión, y esto es justamente por la secreción de catecolaminas, bien. Y acá esto de lo que le pueden preguntar, el diagnóstico diferencial justamente con el tumor de Wills, que yo le dije que el tumor de Wills no sobrepasa la línea media, en cambio el neuroblastoma sí. Si yo tengo el abdomen del niño, bien, ahí está el ombligo, lo divido al abdomen en dos partes, digamos que están las costillas. El tumor de Wills, que es un tumor renal, acá están los riñoncitos, me sobrepasa, no sobrepasa la línea media, es decir, que yo palpo una masa abdominal sin que me pase la línea media. En cambio, el tumor, el neuroblastoma, sí me va a sobrepasar. Uy, era color verde. Sí me sobrepasa la línea media, distiende demasiado el abdomen. ¿Bien? Esa es la diferencia. Vamos con el osteosarcoma. El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente en la infancia y adolescencia, entre los 10 y 15 años. Bien, se puede llegar a presentar, tiene la incidencia, llega hasta los 25 años. Bien. Se localiza preferentemente en la metáfisis de huesos largos, de la extremidad. De las tres localizaciones más frecuentes, fémur distal, en orden de frecuencia siempre es el fémur primero, la tibia proximal y húmero proximal. Tenemos otras localizaciones axiales, pero son mucho menos frecuentes que las de la metáfisis, que tenemos en pelvis, en vértebra o en huesos del cráneo. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor óseo localizado, y acá, como yo le decía, diagnóstico diferencial con el dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento es errático, no es localizado. Si el niño viene y me localiza con el dedo, me dice, ahí me duele, eso es un dolor localizado, ¿bien? Pero el niño te dice, me duele la pierna, y no te dice dónde le duele exactamente, es un dolor de crecimiento, más si está asociado justamente a, por ejemplo, con un niño que está en plena edad de crecimiento. En cambio, este dolor es localizado, el niño lo señala, también con una osteomielitis también es localizado, y hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial también. Edema local, impotencia funcional, es decir, el niño no quiere mover la pierna. En un caso que se presente este síntoma, está hablando de un proceso de larga data que ya lleva bastante tiempo, ¿bien? Los datos de laboratorio, más característicos, pues, la elevación de la FAL, que la fosfatasa alcalina que se eleva cuando hay un daño a nivel óseo, y la LDH que se eleva cuando hay cualquier daño en órgano, ¿bien? La radiografía simple me da una imagen en sol naciente,
con límites mal definidos, afectación de la corteza y médula del hueso. Obviamente, si yo hago un ataque, una resonancia, va a tener imagen mejor definida. ¿Y qué me confirma el diagnóstico? Como les digo yo, el diagnóstico siempre se confirma con la histopatología. Tomo una biopsia de hueso para confirmar el diagnóstico. Y que es importante hacerle a estos chicos lo que es la ataque pulmonar, porque es el primer asiento de metástasis de los tumores de hueso. Esta es la imagen del sol naciente. Se puede ver que hay afectación de la corteza y de la médula, pero yo no la veo así tan sol naciente. Bien. Era el otro. Sarcoma de Ewing, porque ya que estábamos hablando de tumores óseos, bien, también es otro tumor óseo, pero menos frecuente, el 10 al 15% con mayor frecuencia en la adolescencia. Este se relaciona con alteraciones genéticas en el cromosoma 11 y 22, bien. A diferencia del otro, este se localiza en huesos planos y no en huesos largos, más frecuente está en huesos planos. Esta revela la incidencia. Es huesos planos 55 y este es 45. Eso corríjanle. ¿Dónde es más frecuente? En la pelvis. Bien, el primer asiento, el lugar más frecuente es la pelvis. En la diáfisis de hueso largo también puede estar, en lo que es fémur, tibia y húmero, en escápula, en vértebras, bien, pero es más frecuente en la pelvis. Así que eso corríjanle. Acá es 55. Y acá en huesos largos es 45. Tal revela la incidencia. Bien. Los síntomas iniciales son inespecíficos, puede tener lo que es la masa palpable, dolorosa, el edema, signos de inflamación local, impotencia funcional y síntomas neurológicos generales en el caso que se asocia a otros síndromes neurológicos. Bien, la imagen que me da la radiografía es en catáfilo de cebolla, que es como el tumor como el osteosarcoma. Yo sinceramente no le veo mucho de catáfilo en cebolla, pero bueno, es la descripción que se suele hacer. Y me queda el tumor de Wilms, que es el tumor renal, nefroblastoma más frecuente, tumor renal maligno más frecuente. Bien. Afecta generalmente a niños menores de 5 años, tiene la misma frecuencia tanto en niños como en niñas, y se localiza principalmente en la corteza renal, es decir, en la parte, digamos, la parte más externa. Bien, donde en la corteza renal comienza a crecer formando lo que es una pseudocápsula, o sea, se queda rodeado de la corteza de tejido sano con abundantes células necróticas y que puede conducir a la hemorragia. Entonces, al ser un tumor que me lesiona, digamos, lo que es el tejido renal, ¿cuál va a ser lo más clásico que presenta este niño? La hematuria. Y ante un niño con hematuria nosotros nos tenemos que plantear ahí todas las causas de hematuria. ¿Se acuerdan que les di en renal? Vimos la causa de mejor dicho, está al apunte ahí en las causas de hematuria. Una litiasis en un niño puede ser una causa de hematuria, una cistitis también puede ser causa de hematuria. Bien. ¿Cuándo voy a sospechar tumor de Wilms? Ante todos estos factores de riesgo que característicamente el tumor de Wilms se suele asociar a un montón de otros síndromes. No es necesario que lo sepan a todos, pero, a ver, el más conocido sería la trisomía 18 y el síndrome de Edwards, perdón. Bien, y todos estos síndromes son muy recontra infrecuentes, pero para que lo tengan en cuenta, el tumor renal se asocia a muchos síndromes o otras afecciones. No es que solamente se presenta el tumor renal solo aislado, no. Siempre está asociado a cualquier otra patología. Bien. Y acá, de las otras afecciones, la más clásica es la aniridia, es decir, se ve todo lo que es la pupila negra por falta de iris. Eso quiere decir que no tiene iris. Bien. Y los síntomas generales que me hacen sospechar, todos los síntomas que venimos mencionando, totalmente inespecíficos, la fiebre, astenia, pérdida de peso. Síntomas asociados a la lesión primaria, la masa tumoral puede ser como una masa abdominal o una masa a nivel dorsal. Si yo la puedo diagnosticar tempranamente, bien. La hematuria, la
lo que es la hipertensión arterial por afección renal claramente. Otras manifestaciones, tos o distrés respiratorio secundario a la metástasis pulmonar, puede ser también, bien, pero lo primero que nosotros vamos a ver en este niño va a ser la hematuria. O la madre o te va a consultar por la hematuria o por la masa que le notó, o puede ser en el abdomen o en el dorso, en la zona lumbar. Bien,